Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de nuestro podcast Waiso Talks. Antes de comenzar quería avisaros de que este episodio solo estará disponible en formato audio, ya que al igual que nos sucedió con Alberto Batres, pues por problemas de conexión la cámara, en este caso la cámara de la invitada, dejó de funcionar en mitad de la entrevista y no nos ha quedado más remedio que subirlo solo en formato audio. Además, tras 50 minutos de entrevista, hacia el final, su micrófono también nos abandonó, por lo que, este no va a ser el mejor episodio, ni mucho menos a nivel técnico. Pero hasta ese momento os puedo asegurar que la entrevista no tiene desperdicio, ya que nos cuenta un montón de cosas interesantísimas que os recomiendo que escuchéis. Y, pese a que solo estará disponible, como ya os he dicho antes, en formato audio, a lo largo de la entrevista iremos introduciendo imágenes de los diseños que va mencionando, para que los podáis ver. Bueno, ¿y quién viene hoy a nuestro podcast? Pues la invitada de hoy es Charo Palacios, una recreadora histórica que, como su propio nombre indica, se dedica a traer de nuevo a este siglo diseños de épocas pasadas, en particular de la época de la Regencia. Y no solo hace prendas, ya que también diseña sombreros, zapatos y demás accesorios. Todo esto en su atelier Angélica Absenta. Además, también tiene su propia tienda Empire Souls, espero estar diciéndolo bien, de chales de época que, la verdad, no pueden ser más bonitos. Como siempre, espero que os guste el episodio, que os resulte interesante y nada más. Venga, yo me callo y que empiece el episodio. Bueno, pues Charo, bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, ¿no? y estar aquí. Yo ya te he presentado un poquito en la intro, pero venga, ¿tú cómo te presentarías a ti misma? Pues a ver, yo soy una diseñadora, soy experta en artes gráficas y autoedición. Me licencié en el 2000, o sea que llevo mucho tiempo ya trabajando en diseño gráfico. Soy de Burgos, vivo en La Rioja desde hace muchos años. Cuando estuve muchos años trabajando en agencias de publicidad aquí en mi ciudad, y cuando tuve a mi primer hijo, pues decidí independizarme y hacerme diseñadora freelance. Entonces, a partir de ese momento, pues seguí trabajando unos años en diseño, pero llevaba desde 2007 que descubrí la recreación histórica, de manera paralela, pues organicé una asociación de recreación histórica del siglo XIX, de toda la moda del siglo XIX, y ahí es pues cuando empecé a coser, a investigar, a aprender técnicas, porque me interesa todo, me interesa la zapatería, la confección, el bordado, o sea, es multidisciplinar. Y pues nada, estuve trabajando como diseñadora y a la vez haciendo pues accesorios. Al principio hacía para mí y pues de Ujú. manera natural la gente que fui conociendo me iba pidiendo si le podía hacer prendas para ellos. Y en 2012 cerré la asociación y me independicé para dedicarme pues a ser recreadora histórica por mi cuenta con amigas a nivel europeo. Empezamos a ir a eventos internacionales y ahí pues empecé a tener clientas pues de todas partes. Y pues nada, al final ha sido todo un poco de manera natural, ha ido cambiando pues conforme a tener hijos, por ejemplo, que te complica más el poder trabajar fuera de casa. Pues precisamente pues eso, me hice freelance para poder estar con mi primer hijo. Ujú. Y después pues sucedió que tuve a mi segunda hija en 2019 y ya no podía coser porque trabajaba en casa. Además, en 2020 con la pandemia, coser se hizo imposible. Entonces, en ese momento, claro, lo que digo, yo he estado siempre en contacto con otras recreadoras y, a ver, pues hay gente, realmente es un mundo pequeño, pero no tan pequeño. O sea, es un nicho de mercado pequeño, pero no es muy pequeño porque al final, a nivel internacional, hay muchos grupos de recreación y hay muchas épocas que se recrean. Entonces, sucedía que una de las cosas que no era fácil encontrar eran chales. Los chales del periodo, pues son caros, hay antigüedades, pero son caras. Tienes que limitarte a lo que hay, a lo que puedes encontrar. Y luego, pues el textil es una de las cosas más difíciles de conservar, es fácil estropearlo. Entonces yo Claro. veía que
que lo que nos faltaba, o sea, había estado haciendo zapatos, hago zapatos artesanales, había hecho zapatillas de baile. Entonces, siempre he intentado buscar cosas que eran difíciles de conseguir o difíciles de personalizar, que te tenías que limitar a lo Ujú. que se vendía. Entonces, juntando, pues, que soy diseñadora y tengo conocimientos de diseño y de enviar a producir, que muchas veces es lo difícil, no tener la idea, sino saber cómo puedes enviar las cosas para que se reproduzcan bien. Pues junté las 2 cosas y dije: "Pues voy a empezar a diseñar chales", y así, pues, todas podemos tener un chal históricamente correcto, porque los chales regencia miden 3 metros aproximadamente de largo y hoy en día, Jope. claro, es que son muy grandes. En los cuadros, si veis los cuadros, los típicos cuadros de la época del Sí. periodo napoleónico, los chales son inmensos, porque venían de India, porque el uso que se les daba era otro en origen. Entonces, claro, dije, bueno, pues vamos a buscar quién pueda hacer lo que yo diseñe y poder ofrecer pues a mis amigas y a mis clientas un objeto que no es fácil de conseguir, porque hasta entonces la gente utilizaba pasminas, las cosíamos o pues quien se lo podía permitir compraba originales y quien no, pues bueno, intentábamos hacer un poco de todo para subsanar esa ausencia. Y pues nada, estuve buscando dónde podía reproducirlos, he hecho, con vosotros, he probado muchos tejidos y finalmente, pues digo, empecé a trabajar con vosotros en 2021, que es Ujú. cuando decidí lanzar ya la línea de Empire Souls, que es la marca que creé específicamente para esto, porque luego para la confección y los accesorios tengo la de Angélica Absenta. Y pues desde entonces he venido haciendo chales. La verdad es que creo que ahora mismo hay unos 32 diseños. Series limitadas. Los diseños de los chales solo son 5 chales. Ahora mismo son en punto o en velo, en voil, Ujú. y hay uno solo que se hace en lana, es un tejido de lana con seda. Y ya está. O sea, cada diseño, solo hay 6 en el mundo, y que es una de las cosas que quería, claro. Lo que cabe, pues son prendas únicas. Y además, al diseñar yo y producir con vosotros, pues tenía la ventaja de que si una clienta me escribe, pues como este chal de aquí es una reproducción de un diseño de Spitafils que era en seda, me escribió una clienta y me dijo: "Oye, he visto este chal que se vendió hace años, que es un original, podemos hacer una versión". Al final son versiones, yo no los copio literalmente. Los hago, pues es Ujú. una técnica mixta, hago con acuarela, luego paso a digital y le hice la reproducción. Entonces, es una de las cosas que yo veo que me facilita mucho, pues lo que yo quiero ofrecer al final, Mm. que es bastante exclusividad y que sea asequible. Es cierto que, jolín, la posibilidad que damos nosotros en ese sentido enriquece mucho luego el diseño, ¿no? Sí, Y le da como otro nivel de que decir que puedes hacer una pieza, lo que dices tú, única, ¿no? claro, Totalmente adaptada al cliente, que por lo que sí. dices son los clientes los que te piden, ¿no? Cómo quieren el chal y tú lo A veces sí, reproduces. a veces sí. O sea, yo siempre he ofrecido la posibilidad de personalizar. Sí que es cierto que la gran mayoría al final ven lo que hay, ven el diseño, ven pues la colección que ha sacado y con los textiles que hay y normalmente pues ya está, lo compran tal cual está. Pero como sí que existe esa posibilidad de personalizar, pues a veces sí que me contactan y me dicen: "Oye, ¿me podrías...", o cambiar el color, por ejemplo. Además, teniendo en cuenta que son series de 5 unidades, pues a veces me dicen: "Oye, es que me gusta mucho un diseño que hiciste hace 3 años", y claro, yo le digo: "No, es que yo garantizo que hay o sea, que siempre, o sea, solo va a haber 5, pero siempre, pues, les propongo: "Oye, pues vamos a cambiar colores, vamos a hacer otra combinación, o vamos a cambiar tamaños, añadir cosas". Intento, pues eso, que tengan exclusividad y a la vez, pues, mantener la del cliente anterior. Pero sí que Ujú, no es un servicio del que se haga mucho uso, porque sí veo que muchas ujú. veces, también es que hemos crecido, somos una generación, o el mundo en el que vivimos ahora mismo tiende más a comprar lo que ya ves que, que a pensar a tener esa imaginación de decir: "Oye, voy a hacer algo diferente Ya. partiendo de esto". Mm. Entonces, funciona más así. Pero bueno, siempre está el servicio y luego además, pues lo que te digo, siempre estoy abierta a que me escriban y me digan: "Oye", o me ha pasado de: "Tengo este original, pero es una antigüedad, oye, podemos hacer algo basado en esto". Mm, Ujú. Y oye, tú has dicho que te dedicas a la recreación histórica, ¿no? sí, ¿Eso, qué aplicaciones tiene? Me refiero, además de tú crear las piezas, por gusto, ¿no? Para yo sí, entenderlo, ¿no? Porque, sí, claro, los gorros, los zapatos, los sí. vestidos que he visto que tienes, que, por cierto, son una pasada, Gracias. claro, ese tipo de ropas no son para uso diario, ¿no? Cotidiano. Entonces, Bueno, em,
¿Cuál Aquí es sí. cuál es tu tipo de clientela o para qué cómo funciona esto de la recreación? Sí, ¿Es mira, al para final museos? bueno, ese es un dato importante también. Es que es muy amplio. En general, a ver, es una afición. Es una afición. Una afición en la que la gente, pues lógicamente invierte en vestuario, la mayoría se lo hacen o aprenden a hacerlo, pero también hay mucha gente que compra, porque te digo, es un mercado pequeño, pero llevamos muchos años haciendo. A ver, la recreación al final, propiamente dicha, se suele marcar el inicio en el 69 en Gettysburg, cuando los estadounidenses empezaron a recrear la batalla de Gettysburg. Se suele Ujú, más o menos dar esa fecha, pero se recrean todos los periodos históricos. En Europa, pues la recreación napoleónica es la que está más extendida porque pues hemos hecho el bicentenario a comienzos de la década del 2010, empezaron los bicentenarios, entonces se ha movido mucho y es muy amplio. Al final, pues las aplicaciones que tiene es, tus clientes suelen ser gente que también hace recreación como tú, en cualquier parte del mundo, y museos también he tenido clientes museos, porque, pues, al final, pues, lo que digo, es algo que está muy extendido, nos gusta mucho pues, el valor histórico, a todos nos gusta mucho la historia. Hay gente que empezó siendo recreador por afición y algunos hemos terminado, pues, teniendo nuestro negocio reproduciendo piezas, y hay otras personas que son historiadores o que son conservadores y que actualmente trabajan en museos. Entonces, ujú, hay 2 pares de zapatos que reproduje en un museo en Estados Unidos, porque hay museos pequeñitos que reproducen la vida en la época y, pues, para ahí me pidieron zapatos para niños. Y luego tengo una compañera recreadora que trabaja ahora mismo en un museo en Alemania y me pidió un chal para tenerlo allí expuesto, pues, en una de las salas ambientadas. Entonces, aplicaciones, pues, al final, principalmente está la gente que tiene esta afición, que lo que hacemos, pues, vamos a eventos privados y pues tenemos bailes, aprendemos a bailar, bailamos, hacemos actividades de la época, se dan charlas. A veces, otra de las finalidades de la recreación es divulgativa. Entonces, lo que hacemos es divulgar, nos contratan entidades. Pues cuando fueron los bicentenarios había mucha recreación militar y los ayuntamientos, pues, pues tenían acuerdos con recreadores militares y reproducían batallas y pues eso. Yo hago más civil y entonces nosotros los que hacemos civil, pues eso, ahora mismo estoy con una asociación en España que se llama Taller de Baile 1800, que da clases de baile. Entonces hacemos bailes como los de las películas de Jane Austen. Este fin de semana además acabo de venir de una recreación así pequeña, un baile pequeño que hicimos para los socios. Entonces, pues al final la finalidad un poco es esa, es divulgativa, desde luego es para disfrutar porque es una afición, pero, pues eso, hacemos divulgación, hay quien escribe, hay quien da charlas. En ujú. el Festival de Jane Austen es un ejemplo de recreadores históricos. Todos los años en Bath, pues se juntan miles de personas para, pues eso, pues está ambientado en la época de Jane Austen, hacen bailes, hacen comidas, conferencias, picnics. Pues eso, al final es Ujú, una afición, pero también tiene esa parte, pues eso, de conocimiento de la historia y divulgativa y hay gente, desde luego, no son muchos, pero hay gente que viste diariamente de esta manera y, pues bueno, tiene más adaptada la vida a su afición. ujú. Sí, por lo que veo, al final tiene varias aplicaciones y también imagino que obras de teatro, películas, series. ¿Ahí no has hecho nada? No, no, además, pues que es un mundo complicado. Sí que hay gente que trabaja. De hecho, conozco varios recreadores, al menos que yo sepa, ingleses, y creo que malteses también, que cuando se ha hecho alguna película normalmente suelen pedir para figurantes, suelen pedir recreadores, porque claro, ya tienen el vestuario y pues eso, el aspecto que tienen que tener y además pues gente que ya ha participado en producciones y se les contrata. Yo en mi caso es que realmente, a ver, es lo que te digo, o sea, soy autónoma, trabajo como freelance porque con 2 hijos es muy complicado tener tiempo para hacer este tipo de cosas y además, pues yo creo que mi corriente va por otro lado. A mí me gusta más crear y eso, participar, bueno, en eventos a los que voy yo ya más para disfrutarlo que como, pues eso, como actividad profesional. Y Ujú, prefiero más lo que es creación de prendas y que luego, pues, otros recreadores, pues eso, pues puedan participar. Y sí hay, por ejemplo, hay recreadores y sastres que alquilan los trajes, pues, para revistas de moda. En Vogue creo que hay alguna de Sac Pinsent, que alguna vez sí que le han pedido para ujú. sesiones de fotos. Sí, sí, sí. Oye, Charo, ¿y de dónde te viene, pues este gusto, ¿no? Por la moda de época. ¿Siempre te ha Pues, gustado? yo creo que siempre me ha gustado. La verdad es que en mi familia siempre nos ha gustado mucho la historia, entonces yo creo que
siempre ha habido cierta afición por hablar de la historia y, pues, por ver documentales o visitar sitios históricos. Y realmente, a ver, pues siempre me ha gustado la moda histórica y la verdad es que nunca me había planteado coser, pero, pues eso, en 2000, yo creo que en 2006 o así, además es muy tonto porque mi madre me dijo: "Oye, cómprame una máquina de coser que ha salido a la venta". Y dije: "Pues me voy a comprar yo una", y empezó a coser. Y por aquel entonces yo creo que es cuando había muchos blogs y entonces empecé a ver blogs de recreadoras norteamericanas. Y claro, vi Ujú, que lo que digo, en Estados Unidos ya estaba muy desarrollado a esta afición, entonces había bastantes patrones comerciales, había gente que escribía en blogs y explicaba cómo se hacía, pues, todo, sombreros, zapatos, ujú. vestuario. Entonces, pues, soy autodidacta y lo que hice fue, pues, empezar un poco mejorar mi inglés y empezar a aprender por mi cuenta y al final, pues, no sé, supongo que siempre he tenido amor a la historia y al final se juntaron, pues, 2 cosas que me gustaban. El crear lo que Ujú. fuera, o sea, porque eso sí, o sea, no sé estar sin aprender técnicas nuevas o creando, expresándome de esta manera. Y luego, pues, la historia, que O también. sea, tu aprendizaje ha sido autodidacta. Sí, sí, sí. O Jope, sea, pues todo pues tiene mérito, ¿eh? sí, no sé, yo siempre pienso, a ver, para mí, pues supongo que igual tengo cierta facilidad, pero al final yo creo que cualquiera que le dedique paciencia y constancia, pues al final siempre vas mejorando y aprendiendo. La gente que llega nueva Mm, a la afición se les suele animar, solemos animarles a que vayan haciéndose cosas porque al final siempre es más fácil el poder hacerte tu ropa. Y pues ujú. como todo es echarle paciencia y practicar mucho y terminas haciendo cosas interesantes. Yo siempre estoy intentando, pues eso, mejorar y aprender y aplicar lo que ya sé. O sea, la suerte, a ver, sí que reconozco que tengo la ventaja de que la parte de diseño, pues sobre todo en este ámbito, ¿no? O textiles, por ejemplo, el chaleco este, el textil también está hecho con vosotros y el diseño es mío. Y es que pues a ver, ya era el siguiente paso. El siguiente paso era, pues ahora voy a reproducir tejidos para poder hacer Ujú. reproducciones de museo que, pues lógicamente los textiles ya no se hacen igual, la moda es otra y los estampados, pues ya sabéis vosotros, van cambiando, o sea, hay tendencias y en este Sí, caso, sí, pues es que totalmente. lógicamente, a nivel comercial sí que hay empresas internacionales que se dedican a reproducción textil de la época. Bueno, nosotros en España tenemos Valencia, pero es más del 18. En Valencia hay producción, pero claro, son textiles caros y lo mismo. Estás limitado a que tienes que comprar lo que hay, las colecciones que se han hecho. Claro. Y en este caso, pues la ventaja es que yo digo, bueno, pues nos gusta este. Ahora mismo, pues para este fin de semana reproducimos un tartán de, pues eso, que necesitaba una amiga y me dijo: "Oye, ¿tú crees que podrías?". Y probé, hice un par de pruebas y conseguimos que saliera, pues, los colores que queríamos. Pues así, que al final es una ventaja, a ver, es una ventaja, porque saber hacer las prendas está muy bien, saber coser como en la época, porque muchas veces son acabados a mano, bien, pero si no puedes conseguir el material que necesitas, pues te quedas un poco medio Ya, camino. eso es fundamental, claro, Sí, es sí, fundamental. es importante. Y te decía que tiene mucho mérito, ¿no? Porque, quiero decir, que has hecho todo lo que estás haciendo ahora ha sido de manera autodidacta, ¿no? Tu aprendizaje. Y eso, digo que tiene mérito porque, ya lo has dicho antes también, pero es que tú también has hecho zapatos. Sí, sí. Zapatillas de baile. Que Sí. a Esa eso fue mi voy, que me aventura. que has hecho cosas como bastante diferentes, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí que quizá tienes cierta facilidad. Yo creo que sí, pero bueno, supongo que también, pues como suele decir, aquí cada uno, cada loco está con su tema y yo realmente, pues la energía y el foco de vez en cuando me da "Ay, tengo que aprender a hacer esto". Es como bordar a máquina. Tengo que aprender porque quiero hacer Ujú. cosas, hacer velos. Quiero hacer velos bordados, no los hago a mano porque lleva mucho tiempo. Al final es una cuestión de enfoque, pues te enfocas y dices, quiero aprender esto, buscas por todos los medios quién explica cómo se hace y practicas, lógicamente, porque Ujú. esto, como digo yo, las cosas no salen bien a la primera. Hace falta mucho tiempo, o sea, desde que empecé a hacer el Que primer boceto pasaron años. eso quería preguntarte, que, ¿cuál fue tu primer diseño? ¿Lo recuerdas? ¿El primer diseño de qué? ¿De qué? Claro, De bueno, es que es verdad que claro, haces muchas cosas, pero, claro. em, ¿la primera cosa que hiciste, empezaste haciendo los zapatos o con qué empezaste? No, la primera cosa que hice fue un vestido de regencia con patrones Ujú. comerciales de disfraz y estaba hecho en percal verde. Pues eso, lo que encontré en la tienda que fuera económico y con lazo de cuadritos verde también.
Pero, pues bueno, Ujú. para mí fue un logro, porque no había cosido nada. Entonces, Hombre, claro, pues seguro. claro, Ya te digo tenía yo que como eso soy incapaz de hacerlo. pues es de esas cosas que dices: "Jo, pues he sido capaz". Al final, sí que es verdad que para mí tiene mucho que ver con el packaging, curiosamente. O sea, yo siempre comparo la confección con el packaging, porque al final es un Ujú, puzzle, es un puzzle. Tú tienes que saber dónde va cada pieza, verla en 3 dimensiones mentalmente y decir: "Vale, esto es a donde tengo que llegar y tengo que saber dónde colocar cada pieza y cómo la tengo que coser para que quede bien". ujú. Y fue emocionante, fue muy emocionante, sí. La primera prenda que hice, yo creo, para esto, para recreación directamente, porque antes había hecho alguna cosa, pues, para ir aprendiendo, pero el primer diseño de decir: "Voy a hacer un vestido", fue ese, sí. Y de lo demás, pues, Y zapatos, pues, también para Elba, para la primera recreación internacional a la que fuimos, hice unos ujú. zapatos de tafetán rojo bordados con las pues, estaban cosidos de aquella manera, pero sí, además, pues recibieron muchos elogios porque ya digo, no es fácil encontrar algo bordado a mano en zapato hoy en día. ¿Y qué es más difícil? Jo, ¿Hacer un sí. vestido o un zapato? Bueno, claro, depende del vestido y depende del zapato, ¿no? Pues Pero, ¿qué te llevó más más tiempo a difícil aprender? es hacer un zapato. Un zapato es más difícil. Sobre todo si quieres que quede bien y que resista y aguante. Es más difícil. Más laborioso, pues si quieres, a ver, un vestido, claro, ya al nivel en el que pienso yo ya en vestidos. Un vestido sencillo lo puedes hacer en una tarde. Pero un vestido ya regencia intentando pues que tenga todos los elementos que tiene que tener y se les da acabados a mano visibles, pues más laborioso es un vestido, pero más difícil es una zapatilla de baile es más difícil, sí. Sí. Ujú. Mm. Y oye, comentabas, ¿no? Que el vestido este que habías hecho verde fue el primer diseño que hiciste, Sí, pero ¿cuál es el primer diseño que hiciste, em, que estuvieses realmente satisfecha con el resultado? muy Es decir, satisfecha. tu primer diseño de verdad, de Sí, decir: estoy "Estoy muy orgullosa satisfecha. de lo que he hecho". Bueno, es que, mira, esto es como los diseños de los chales, el último siempre es el mejor, porque sí que voy notando, claro, cada vez todo va mejorando, porque de todo aprendes, con cada pieza aprendes algo, siempre. Pero Ujú, de estar muy, muy orgullosa, el último vestido que hice para mí, último que ya, porque ahora me he visto de hombre, ya no hago vestidos para mí, era un vestido que desde el principio, desde que empecé en la recreación, es un vestido de baile francés que es muy original. Está bordado y parece que tiene como granos de café. Ese vestido yo llevaba queriéndolo desde el comienzo, o sea, desde la primera vez que lo vi como pieza de museo, como ejemplo de algo diferente de un vestido de baile francés. Y ese reproduje el bordado como diseño, dándole el aspecto de dorado. Y lo hice pues yo creo que lo hice en velo. Está hecho en un velo, pero un velo que tenéis que es con fibra, que queda muy bonito. Y ese no era solo la dificultad de conseguir hacer un diseño, un estampado que pareciera el bordado, sino que además tiene una forma muy específica que se sale de lo habitual en vestidos regencia. Y conseguir sacar el patrón y ajustarlo y que quedase bien y además que tuviera el aspecto del vestido bordado para mí fue el logro. O sea, ya no voy a hacer más para mí, pero he conseguido algo que pues llevaba pues eso, pues desde el 2007, casi 20 años ujú. queriendo Jo, hacerlo. desde Y luego para eso esto sí que sí tiene fue el que primer. ser, Sí. ¿no? Llevabas muchísimo tiempo queriendo esa pieza y, joder, hacerla y hacerla bien, que Sí, te salga bien, pues sí, tiene que sí. ser un orgullo, claro que Sí, sí. fue una Acabas de satisfacción. comentar sí, Sí. seguro. Acabas de comentar que antes utilizabas vestidos y ahora te vistes de hombre. De hecho, he Sí, visto una foto tuya que la tienes colgada en el Instagram y sí, cuéntame, ¿cómo así? ¿Cómo sí. así? Jo, pues que esto es una historia muy loca. Pues, mira, cuando creé la asociación en 2007, pues hicimos un foro. Es que, claro, de esto que te cuento es prehistoria. Para mucha gente es prehistoria, porque ha pasado, o sea, Internet, el mundo, las comunicaciones han cambiado mucho. Entonces, la manera de comunicarnos y estar en contacto no había redes sociales como ahora, eran los foros. Entonces, teníamos un Ya, foro para la asociación de recreación y como había mucha gente a la que nos gustaba escribir, creamos un foro de rol. Era rol literario, escribíamos historias. Entonces, yo tenía un personaje con el que escribía historia con una amiga. Entonces, dejamos de hablar, pasó mucho tiempo y yo creo que fue hace 2 años o el año pasado. Bueno, pues volvimos a hablar, pues con todo esto de la asociación de baile. Entonces, volvimos a hablar, volvimos a escribir, una cosa llevó a la otra. Y hablando una de las veces, teníamos una foto del año 2009 en el que yo iba vestida, porque hicimos un evento que era un duelo.
y iba vestida de hombre de ese personaje. Y me dijo mi amiga: "Tendríamos que reproducir esta foto". O sea, lo típico de hace tantos años y ahora, 15 años después. Y entonces, pues con la broma, ya sabes, por lo típico, ¿no? Esta expresión española de sujétame el cubata. Pues fue un poco un ¿te atreves? Y iba a haber un evento en el Escorial y colaboramos con el Fantasma de la Ópera para el estreno, en el que íbamos a ir vestidos del 18 ese fin de semana. Entonces yo dije, pues venga, es difícil, es más difícil que hacer vestidos. O sea, la sastrería es aún más complicada y más si además necesitas caracterizarte bien como hombre. Entonces, para mí era un reto, llevaba muchos años cosiendo ropa femenina para mí. Entonces era un reto, era otro reto más y ya te digo, cuando me tengo hiperfoco y cuando es el momento de ahora este reto nuevo, vamos a superarlo. Y entonces, pues me hice el vestuario y luego, pues para el siguiente taller de baile, dije, pues yo ya, o sea, llevo muchos años, pues lo que te digo, desde el 2007 haciendo recreación histórica y esto ya no es un reto, o sea, ya era solo, pues yo voy, veo a mis amigos, me lo paso bien, hablo con clientes, enseño mi producto y ya está. No había más ahí. Y se convirtió en un reto. Y entonces ahora sí, sí, pues este fin de semana que hemos tenido el baile, mi amiga llevaba la reproducción del tartán, se ha hecho un vestido que es una reproducción de un museo, pidió fotografías al museo para que le enseñase detalles y se ha hecho una reproducción, pero con el tartán de su personaje. Y entonces yo iba como mi personaje, porque ya voy a las recreaciones, pues eso, caracterizada, y me hice el chaleco pues con el tartán, que ha quedado perfecto, la verdad. Estoy muy contenta de cómo quedó. Y Sí, la eso, pues, verdad que yo pues he visto la imagen y te quedó muy bien, ¿eh? La verdad. gracias. Sí, sí. Sí, 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 quedó fenomenal. Y ya te digo, es que es una maravilla porque te propones retos de, pues vamos a reproducir este vestido de museo, pero no con la tela original, sino con mis colores. Pues es que lo que digo, yo normalmente a las clientas es que les suelo decir es que esto, o sea, tened en cuenta que es una ventaja. O sea, producir siempre es difícil, porque hay que encontrar quien produzca lo que necesitas y que tenga el estampado. Pero si partes que cuentas con un diseñador al que le puedes enviar un original y decir, oye, vamos a intentar hacer algo como esta pieza lo suelo decir, una pieza de museo que, pues lo que te he dicho antes del vestido de granos de café, que yo bordarlo, obviamente no puedo bordarlo a mano porque son muchas horas de trabajo y yo tengo, o sea, tengo que trabajar. Si solamente me dedicase a recrear y fuera muy buena bordando, pues lo hubiera bordado entero, pero no era el caso. Entonces, pues es una satisfacción el decir, hay una pieza de museo de la que estoy enamorada desde hace años y voy a intentar hacer mi propia versión, porque obviamente ni el material es el de la época, ni contamos con los recursos que tenían en la época, ni vamos a mandar a un taller de niños a bordar a mano, pobrecitos. No, ya, ya. Sí, no, Que lo cierto es que, pues las posibilidades que te brinda la personalización textil, ¿no? Para, gente como tú que se dedica a la recreación, sí, histórica, sí, pues es una herramienta muy muy poderosa, ¿no? claro. Muy útil, Sí, desde luego. sí, sí, Y comentabas que ir de hombre, ¿no? A hacerte ese traje, te sí, resultó más difícil que un vestido. ¿Cuánto sí, tardas en hacer un vestido y cuánto tardaste en hacer, hombre, este un traje de traje hombre. masculino? Sí. Un vestido, lo que te digo, un vestido básico, bien ajustado y sin, o sea, con adornos, pero sin complicarte mucho en bordados o en patrones ya más complejos y mangas complejas. Yo creo que en un par de jornadas de trabajo está hecho de sobra. Sobre todo porque Ujú. lo que digo, que si haces unos acabados a mano, pues, lleva tiempo. Por rápido que seas, hay más horas añadidas. Pero, a ver, la cuestión aquí es que yo no soy sastre, como digo, soy autodidacta. Entonces, ya tengo el hándicap y yo no soy sastre. Lo que he aprendido es todo, pues preguntando y viendo. Y luego hay que añadir que yo los patrones masculinos que tengo, mi físico, porque si fuese una mujer delgada probablemente hubiera sido más fácil, pero no lo soy. Entonces, claro, mi físico añade más dificultad al ajuste del patrón. Entonces, tiempo, mucho tiempo. O sea, ahora, en este momento los chalecos, ahora que ya tengo el patrón y demás, un chaleco para mí me puede costar como mucho una jornada de trabajo y es mucho, o sea, tomándomelo con tranquilidad. Son unas horas, no es mucho tiempo. Pero un frac, por ejemplo, tiene tienes que hacer bien pues todo lo que es ay, ahora no me va a salir el nombre en español. A ver, tiene que estar reforzado, los cuellos llevan un picado, o sea, es que es sastrería. Y entonces, como es sastrería, hay Ya, muchas es más cosas, complicado, ¿no? Tiene es más como más complicada. detalles. Sí, Ujú. si la máquina de coser no está incluida, hay que añadir horas de trabajo. Y luego lo que digo, pues en la cuestión del ajuste,
Pues eso, un frac igual 2 3 jornadas de trabajo ahora. Cuando lo he Ujú. hecho me llevó bastante tiempo. Pero bueno, como todo, pues lo que digo, es como los zapatos, pues el primer par de zapatos de baile te va a llevar muchas horas, los siguientes ya, como ya has entendido la técnica y ya sabes qué pulido es el que queda bien y el que no, pues cada vez lleva menos tiempo. Pero desde luego, aparte, pues es que son muchas prendas también el del vestuario de hombre. No es lo mismo un vestido que una camisa. La camisa normalmente se intenta hacerla entera a mano. ¿Qué más te piden? De confección, hasta hace poco no he empezado a abrir lista otra vez. De confección, si te digo la verdad, pues yo creo que en septiembre, en agosto, septiembre es cuando empecé a volver a coger pedidos porque los niños ya son más mayores y tengo más tiempo. Y ahora tengo un taller. Antes no tenía taller, entonces en casa no se podía coser. Ahora mismo Mm. lo que más estoy haciendo es estoy haciendo lo que más. Fox, que son los llaveros que llevan colgando en las películas de Jane Austen, veréis que llevan algo colgando en el pantalón los caballeros. Eso es un fob, es un llavero. Y lleva un sello de Anda. lacre. Lo que cuelga es el contrapeso al reloj de bolsillo, porque no se llevaba como más adelante. Entonces, lo que más he estado haciendo últimamente son fobs y de confección estoy haciendo chalecos. Chalecos bordados. Hice un chaleco bordado para el Festival de Jane Austen. Luego he hecho un corpiño, que es como un chaleco, pero para mujer, y 2 chalecos en textil valenciano. Y de confección es lo que más. Además, es que yo intento que no sean prendas muy grandes por cuestión de tiempo. Sí que intento coger prendas pequeñas. Lo que más estoy haciendo ahora sí son chalecos y tengo alguno que me han encargado ya bordado otra vez, y porque tampoco es fácil de encontrar. Que es que al final, que es que son prendas históricas y tienes que saber cómo es la confección y además, pues encontrar a alguien que pues te pueda conseguir o te haga diseños también de Ujú. bordado histórico. En cuanto a los chales, eso, ¿por qué decidiste hacer una tienda específica de chales? Pues mira, la verdad es que en ese momento no tenía muy claro que fuera a seguir haciendo complementos o vestuario. O sea, necesitaba algo que no me requiriese demasiado tiempo y que fuera muy específico, porque además, lo que sí que venía notando es que si vendes mucha o sea, demasiadas cosas, al final no estás Ujú, enfocado y el público no tiene muy claro lo que haces, que es una de las cosas que creo que era un problema, que era, hacía muchas cosas, pero no era conocida por algo en específico y entonces es difícil. Además, aquí al final es muy importante la visibilidad que tienes y es muy complicado. Es complicado porque ujú, sí que se le da más relevancia o tiene más marketing o la gente habla más de tiendas norteamericanas o inglesas, y veo que pues es una cosa que sí, sigue siendo un hándicap. Entonces decidí que tenía que crear una marca específica para un producto específico y como lo que iba a hacer eran los chales, me iba a dedicar exclusivamente a hacer chales. Pensé que lo mejor era empezar de cero, aunque llevaba muchos años con Angélica Absenta, empezar de cero y que fuera algo para publicitar y compartir y mover en redes, solo aparte de que el nombre dice en sí mismo lo que vendo, ¿no? Entonces, pues ujú, me pareció que era la mejor estrategia de marketing en ese momento. Ha funcionado, o sea, realmente, de hecho, los chales, pues por ejemplo, se me ha mencionado en algún libro. Hay una guía que se publicó este año pues para fans de Jane Austen y se menciona a Empire Shoals. Y luego, dentro del mundo de recreadores y de gente que confecciona, pues hay un libro, uno de los libros de Priora Tier, que es otra tienda de vestuario inglesa, pues hay 2 chales míos y se menciona. Entonces, creo que se hacía necesario ser muy específica en cuál era el producto y que el nombre definiera bien a qué pues eso, qué es lo que vendo. Que ujú. luego, a ver, Sí, sí, realmente también vendo textiles. muy bien pensado, la verdad. Claro. Sí, era una estrategia de marketing. Ujú. Sí. ¿Y tú utilizas esos chales en tu día a día? Porque, Pues he visto que tienes, igual me equivoco, pero están los ¿tienes como unos más ponibles que otros? Puede ser, me ha parecido, ¿eh? hay más pequeños, hay pañuelos. Sí que he hecho A eso alguna vez iba, pañuelos, sí. he hecho alguna vez, sí. Sí que he hecho alguna vez pañuelos que son más de poder usar día a día, pues para la gente que quería regalar a familiares porque les gustaban los diseños, pero decían: "Es que el chal de 3 metros es enorme". Sí que hay alguna persona que sé que lo compró y lo usa, de día a día el chal largo, y, es que, a ver, realmente son grandes, pero depende. Hombre, pues alguien con una estatura pequeña se quedan enormes.
pero se podrían usar perfectamente. Y sí que tengo intención, pues con alguna prueba que he hecho, que se ha quedado de punto, que se ha quedado pues como prueba, sí que quiero probar pues hacer alguna prenda tipo capa o tipo poncho o alguna cosa Eso así. estaba pensando, O como una especie de vestidos, kimono sí, o algo así, ¿no? sí, o vestidos, sí, sí, eso es. Y Banyan, las batas del 18 que son tipo kimono, sí que al final es algo que se hace para recreación, pero que se puede usar perfectamente. O sea, de hecho, yo creo que este año o el año pasado estuvieron muy de moda y sí que me lo planteé, el utilizar alguno, pues, para hacer un caftán o hacer eso, un banian de todo uso, porque realmente, o sea, son prendas muy originales, pero que se podrían usar. O sea, así como los chalecos, Sí, realmente, es que al los final, pequeños, igual uno grande, bueno, lo que claro, comentas, ¿no? Depende también tu estatura y demás, pero claro. los pequeñitos, si vas un poco básica vestida, te plantas eso, Sí, ya estás. pues le das el toque al Sí, look. sí, sí. Los Sí, pañuelos sí. sí, llegué a hacer pañuelos de 1 metro por 1 metro y alguna tengo pensado, pues, de cara a Navidad, a ver si puedo hacer algún diseño más. Y esos sí que, pues, son prácticos y realmente los puedes usar, pues, para turbantes, para todo. O sea, pues, como cualquier pañuelo de 1 metro por 1 metro. Sí, Sí, que son bastante versátiles, la verdad. sí, sí. Y, oye, que no te he preguntado, ¿y lo de Angélica Absenta, de dónde viene? Esa es ¿Cuál es otra el origen del es otra nombre? fricada. Yo creo que a estas alturas ya ha quedado claro que somos gente un poco particular. Pues es a Mónica, ver, todas tenemos, no sé, nuestras yo lo sé, ¿eh? fricades. Yo sé que todos tenemos peculiaridades, lo que pasa que a veces dices: "Jo, ¿y esto?", y te quedas un poco como, pues no estaba pensado, ¿cómo te diría? A ver, esto es muy original y a la vez dices, pues igual como marketing no fue una buena estrategia de marketing, no lo sé, pero en aquel momento teníamos un rol en vivo de Harry Potter en el Me Pirineo. No, encanta, o me sea, declaro fan de Harry fíjate, ¿eh? Potter, aquí Vicky Sí. máxima. Tengo la foto, no sé dónde está la foto porque, como te digo, esto es la prehistoria, ¿eh? Estamos hablando igual de 2008. Entonces íbamos a ir un grupo de amigas, yo no había ido nunca a ningún rol, y el reto era el mundo de Harry Potter y cada uno era un personaje. Entonces dije, pues ya está, yo me voy a hacer, era una bruja, dije, pues voy a ser una bruja que hace moda para brujas. Me encanta Me el nombre de encanta, Absenta. Claro, el nombre de Absenta me parece muy, pues eso, muy musical y Angélica me parecía maravilloso. Y entonces dije, pues yo voy a ser Angélica Absenta, diseñadora de moda para brujas. me encanta, o Y se sea, quedó. me Me encanta. me parecía tan sonoro y tan bonito y tan, no sé, tan original que dije, pues pues cuando empecé a hacer lo que te digo, además, lo de hacer ropa o accesorios para otros fue un paso natural. O sea, no era a ver, yo era diseñadora gráfica en una agencia de publicidad y me iba muy bien. No tenía intención de cambiar. Entonces fue un poco como voy a empezar a hacer cosas para amigos, pues vamos a poner un poco, vamos, una marca, necesito una marca. Y es que estaba ahí. Y por eso es. Ay, pues me encanta el significado Gracias. del nombre, porque ya te digo, hablando de cosas frikis, yo soy súper friki de Harry Potter, me Me encanta, encanta. me Y encanta. bueno, van a sacar una serie, han dicho, Sí, de Harry Potter, así que desde sí. aquí yo Estaremos digo, por pendientes. favor, que introduzcan al personaje Angélica Absenta como diseñadora de brujas. Me encantaría, vamos. Fabuloso. Me encanta. Además, es que esto yo te diré que probablemente, no estoy segura, pero creo, bueno, no, claro, las pelis sí ya estarían probablemente. Es que no me acuerdo. Yo sé que las había visto, pero hace tantos años. Pero la moda, las túnicas que hacen, bueno, la moda de Severus Snape a mí me encantaba en la serie, en las películas, la moda que llevaba. Y luego con Animales Fantásticos y demás también han metido cambios y me encanta, o sea, me gusta mucho cómo adaptan ese concepto de moda para magos. Entonces, Sí, 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 que tiene en ese otra vida toque, ¿no? Como del siglo XIX o no sé dónde ubicarlo, es pero una mezcla, sí, es una mezcla muy ecléctica de, cojo esto de aquí, cojo un traje de allá. Ahora que está, la obra que está haciendo, ahora no me va a salir el nombre. Malfoy, Draco Malfoy, ujú. el actor, pues está representando una obra y el otro día me estaba fijando porque es que el vestuario es una túnica, pero a la vez es un chaleco de traje. Me parece fascinante, me encanta. Mm. Me encanta lo que hacen La con verdad es que sí, las ropas del mundo de Harry Potter, así que de magos, está bastante chulo y me ha recordado, sí, sí. sí. Em, Oye, aparte de estas 2 tiendas que tienes, ¿no? Por un lado el atelier, Sí. y lo de los chales, ¿también te dedicas a la docencia? Puede ser, porque he visto No, por ahí que no, al has final es divulgación. Es que al fin
O sea, realmente yo no me dedico a divulgación, pero claro, es lo que te decía, cuando uno es recreador histórico y dedicas horas de investigación y luego incluso en mi caso que la pongo en práctica, o sea, no solo investigo, sino que también sé cuál es el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces me encuentro lo que te decía, te encuentras con recreadores que acaban de llegar y que tienen alguna noción o quieren aprender a coser y quieren saber. Entonces, he hecho talleres de vestuario histórico explicando, pues resumiendo mucho, pero explicando en qué consiste la moda de regencia masculina y femenina. También he divulgado en el colegio de mis hijos, pues alguna vez hablando de las aficiones, hay profesores que me han dicho, oye, pues tenemos la semana de arte de no sé qué. Y fui a explicar cómo se hacía un rapport, por ejemplo, con los alumnos de quinto y sexto. Luego, otras veces, pues como soy autoeditor, hice un diario guiado para niños. Entonces les dije, oye, he hecho esto, igual os parece interesante para introducir lo que es un diario para niños. Entonces también, luego, para la Asociación de Amigos de Jane Austen de España, contactaron conmigo y fuimos mi amiga Eva y yo a dar una charla en la San Pablo CEU hace, pues, en 2018 puede ser, sobre los errores de la adaptación cinematográfica en cuestiones de vestuario, que fue muy amena. Esa charla fue muy divertida, porque claro, muchas veces en vestuario se toman muchas licencias, entonces era una manera de acercar lo que realmente es la moda de la época de Jane Austen y cómo en el cine pues a veces hay licencias y explicarlas y es divertido. Entonces, lo que te digo, Ujú. al final termina convergiendo y la labor divulgativa para nosotros los recreadores también es importante y sobre todo pues es que fíjate, es que llevo prácticamente 20 años investigando, entonces al final, quieres que no, es una cosa que como te gusta tanto, pues te gusta compartirla con los demás y las veces que pues me han dicho: "Oye, ¿te importaría dar una charla sobre esto?". Encantada, sí, podría hablar horas de este tema sin problema. Ujú. Por lo que veo, tú te apuntas a un bombardeo, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí, es que, no sé, soy muy activa, me gusta hacer muchas cosas, lo que te digo, me gustan los retos. Y sobre todo, pues me parece que es una afición tan enriquecedora y tan bonita y que veo lo que te digo, yo es que acabo de volver de un baile el sábado y ves a la gente feliz. Y además es que es algo sano y lo que te digo, que te hace tener el cerebro, porque cada uno nos gusta una cosa, al que le gusta bailar, pues los ves tan motivados a los del grupo de la asociación de baile, cómo disfrutan aprendiendo bailes, pues que mira, a mí me gusta compartir la alegría y creo que a todos nos gusta compartir lo que nos hace felices y si puedes hacer feliz a los demás y ayudarles en el camino que han emprendido en esto, pues vamos, conmigo se puede contar para todo. Total, totalmente. Y bueno, ya lo has estado diciendo a lo largo de la entrevista, ¿no? Tú lo que haces es época de la regencia, Sí, pero ¿hay alguna otra época que también te guste mucho el vestuario? pues, uf, pues mira, cuando estábamos en la asociación del siglo XIX, la victoriana, he hecho varias. He hecho de la época de Crinolina, que es la de lo que el viento se llevó. Ese Ujú. vestuario es bonito, pero yo creo que si pudiese elegir ahora mismo, me gusta mucho la época de la forma natural, que es hacia 1880. Que es no sé si habéis visto la película de La Edad de la Inocencia de Scorsese. Pues No, es no que lo he esa visto. película es de los 90. Bueno, espera, la serie ahora, la de la Edad de Oro, se acerca a ese periodo de la forma natural y los polisones, pero los polisones más pequeños. A mí esa ¿Pero moda qué me tipo de parece. formas son? Porque no sé lo que es un Pues polizón. mira, el polisón, si os fijáis en la silueta femenina, hacia finales del siglo XIX, ¿sabéis que parece que tienen el culo muy grande? Que llevan como una almohadilla muy grande Sí, sí, detrás. sí, sí, sí. Esos son los polisones. Entonces, los Ah, polisones vale. fueron variando porque la moda no es siempre igual a lo largo de todo el siglo XIX. Yo diría que cada década o así van cambiando la silueta, la estructura. Entonces, el polisón hacia 1870 es muy grande, hacia Ujú. 1880 se llama lo que dicen la forma natural. En realidad no es natural porque los corsés son muy largos y la parte de atrás del vestido tiene una pequeña almohadilla y tienen colas muy largas. Son los vestidos que tienen colas muy largas con mucho volante, los cuerpos de los vestidos son hacia las caderas, tienen muy abotonado, son recargados. Pues esa moda a mí me parece, es muy laboriosa, yo creo que es de lo más laborioso, pero me parece muy bonita. Hay mucha Mm. decoración, hay prendas muy bonitas, la forma es muy estilizada. Pues yo creo que si ahora mismo tuviera que recrear algo, pues quizá
igual no es lo que más me favorezca, pero creo que quizás sería una moda que sí que me gustaría hacer. O, por ejemplo, pues como nos estamos acercando al bicentenario, la moda romántica, también que es la de las mangas muy grandes y el pelo así extraño, que la serie igual es más la del Caballero Jack, la de, no sé si te suena, es que no sé cómo se La de llama. Tim Burton, puede ser. No, es una serie, joder, es que ahora no me va a salir el nombre, porque soy malísima No para los sé. nombres. Estaba Una serie que se pensando en puso, el jinete sin cabeza. sí, no, ese es del 18, ese es del 18. No, pero la moda de 1830, que es la que se llamaba en Inglaterra la moda romántica, que son las faldas muy grandes y muy... es muy hortera. O sea, para nuestro gusto moderno es una moda muy hortera. Pero es un reto, es maravilloso. Y como se está acercando el bicentenario, estoy viendo que cada vez hay más recreadores europeos que se están yendo hacia ese lado. Si pudiera hacer, recrearía esa moda. Y probablemente, pues, ropa de caballero, que además es un periodo en el que pasaron de la sobriedad de Brummel, de la época napoleónica, volvieron a la fantasía, los chalecos con brocados y los colores, los Ujú. cuadros, las rayas. O sea que quizá sí que iría más hacia hacer moda romántica ahora mismo. Y bueno, pues aquí, como os comentaba al inicio, el micrófono de Charo dejó de funcionar, dejándonos con la entrevista sin finalizar. Pero bueno, espero que hasta ahora hayáis disfrutado mucho de esta conversación. Los que hayáis visto otros episodios sabréis que la última pregunta que les hago a los invitados es que nos compartan algún consejo, pues para aquellos que estéis empezando en esto del diseño y recuerdo que Charo dijo que para que las cosas salgan, que si tuviese que dar un consejo sería que hay que ser perseverante y sobre todo tener pasión en lo que uno hace. Así que nada, con estos dos consejos me despido. Lo siento por estos problemas técnicos que hemos tenido en este episodio y nada, hasta la semana que viene.